Hola Trader, muy buenos días. Soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa. Y llegado el viernes, como es habitual, os preparo la estrategia de fin de semana en cripto, donde analizaré diversas cripto y os voy a detallar la situación del mercado. Un mercado que mantiene una fuerza alcista totalmente, que hemos visto los índices americanos después de todos los datos impresionantes que han habido, decisión de tipos en Reino Unido, decisión de tipos esta madrugada en Japón, decisión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, datos de subsidio, de desempleo, problemas y tensiones geopolíticas. Ahí siguen los mercados obviando todo conflicto, toda tensión y con su fortaleza alcista. Por lo tanto, un mercado en el que parece ser que todo se dirige, veamos a ver si no se estropea, a un 2025 con un mercado muy alcista. Bueno, y las cripto no han tenido una excepción en este mercado. Las cripto vemos que han tenido una semana muy neutral, donde hemos visto un Bitcoin desenvolverse en este momento en torno a los 114, 117 mil euros, un Ethereum donde el fin de semana pasado tenía un impulso muy fuerte al alza y atacaba los 4.700. Hemos visto como esta semana ha estado tuteando entre esos 4.400, 4.600. Ahora se encuentra en el meridiano y veremos este fin de semana cómo se desenvuelve. Hoy es vencimiento de futuros, de opciones y acciones e índices, cuádruple hora bruja, sabéis que se realizan cuatro al año, cada trimestre, marzo, junio, septiembre y el de diciembre, y esto puede impactar en la volatilidad de los índices. Veremos cómo lo recoge el Bitcoin, el Ethereum y las cripto. Sin más, voy a dar el repaso habitual que suelo hacer de cómo ha evolucionado durante la semana y cómo podemos evolucionar y las estrategias y el análisis posterior para este fin de semana, que sabéis que las cripto funcionan 24/7, 24 horas, 7 días. Aquí tenemos la evolución, como os comentaba, muy neutral, una semana de consolidación del Ethereum con 4,75 arriba y del Bitcoin con 1,5. BNB es la mejor que se comporta dentro de las top 10 con una rentabilidad cercana al 9%, 8,94. Solana 3,45, la tercera en rentabilidad, y Doge se coloca la segunda con una rentabilidad del 5,62, si bien en las últimas 24 horas pierde más de un 2%, haciéndole caer de ese 7%, casi 8%, que mantenía de rentabilidad en la sesión de ayer. Vemos que Cardano ADA, terminando ese podium de repaso dentro de las top 10 por capitalización, termina una semana ahora en torno al 1,60, y sí se observa en las últimas 24 horas un impulso a la baja de todas las cripto. Vamos a ver cómo cierra y vamos a ver cómo nos enfrentan a este fin de semana. Todos estos datos, toda esta base está bajo la base de datos que informa investing.com, con una información sobre 9.580 divisas, una capitalización de mercado de 4,10 trillón, en el cual ahí tenéis el volumen de contratación de las últimas 24 horas, y esa capitalización, Bitcoin supone el 57% de esa capitalización del mercado y Ethereum un 13,5%. Por lo tanto, solo Bitcoin sigue conservando ese liderazgo de más del 50% de capitalización del mercado. Sin más, voy a pasaros directo al gráfico donde analizaré técnicamente la evolución que ha tenido y los objetivos tanto para el fin de semana como para la semana próxima.
Bueno, ya estamos en la pantalla de los gráficos donde voy a pasear y a dar un buceo por la evolución que ha tenido. Empiezo con Tron, una cripto que está evolucionando y está dando bastante juego. Después de los máximos, siempre me gusta, como ya sabéis, analizarosla en directo y en vivo. Por lo tanto, rompió ese último subproceso de bajada, está realizando, ahí lo tenéis, un intento de ataque a la zona de máximos anteriores, que de momento no lo ha conseguido. El recorte que ha tenido ha apoyado, fijaros, os lo pongo para que lo veáis, en lo que su momento fue resistencia, ahí lo tenéis, ahora está siendo soporte, está aguantando muy bien y atentos porque marco un objetivo para la semana, para la semana próxima, marco un objetivo que le puede llevar a niveles nuevamente de los 0,3480, 0,35. Por la parte de abajo, vigilar muy de cerca los niveles de 0,34, 0,343 que sirven de pivot y cada vez que toca esos niveles nos deja una oportunidad de entrada con una visión de inversión de 1, 2, 3, 4 días o incluso semanal. Por lo tanto, atento a la zona de 0,34, 0,343 que nos puede dejar si lo toca una oportunidad de estudio de entrada y atentos a ese ataque que espero durante la próxima semana a los 0,35. La siguiente cripto que os voy a analizar es Solana. Solana ha tenido una evolución semanal en torno al 3,45%, pierde un 1,5% durante los últimos 24 horas. Fijaros qué evolución está teniendo para intradía, ¿vale? Fijaros qué evolución de impulso a la baja está teniendo en las últimas gráficos de 5 minutos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Está teniendo completamente a la baja y atentos, vamos a ver si estos niveles donde está intentándolo romper para intradía pudiera hacer aquí este suelo, este suelo que ya fue anteriormente y nos da un impulso hacia la zona de 247. Si esto lo transmitimos en gráfico horario, apartamos el estudio que hemos hecho en 5 minutos, acercamos y vemos cómo en gráfico horario, aquí lo tenemos. Vemos como aquí hay un máximo creciente del máximo anterior, igual que lo hubo aquí. Aquí hay un doble suelo muy marcado que el recorrido de la altura lo ha realizado y vamos a ver si este punto de inflexión que está en este momento lo impulsa hacia la parte de abajo o hacia la parte de arriba. Aquí tendremos dos niveles de referencia. Aquí tenéis uno de ellos, donde si tira hacia la parte de abajo tendremos un intento de ataque hacia los $234. Por lo tanto, muy atento que son $10 menos a ese nivel. Si por lo contrario, fijaros, es la siguiente análisis que podemos tener, aquí lo tenemos, este nivel lo rompiera. Aquí tendríamos, lo pongo para que se vea mejor en otro color. Si este nivel lo rompiera, tendríamos un ataque que sería esta figura que os hago. Tendríamos un ataque muy lindo, la rotura de ahí. Aquí tendríamos estos niveles. Un ataque muy lindo para la semana próxima, que son los niveles que espero. Aquí os marco los dos niveles, ¿vale? Aquí os marco los dos niveles junto con los máximos anteriores, ahí están. Y para la semana siguiente espero un ataque hacia la zona de 247 y el siguiente punto, si lo rompiera, son los máximos anteriores de 251. Vamos a ver qué sucede, no vendamos la piel del oso, pero podemos tener y si los datos lo permiten,
un impulso al alza durante la semana que viene. Vamos a verlo, no nos precipitemos y dejemos ver los acontecimientos porque aquí hay un acontecimiento nuevo y rápidamente sube el pan. La siguiente que vamos a analizar es Dogecoin, que tiene un 5,62 de rentabilidad esta semana, cerca un 2% de caída, y vemos cómo el gráfico en 5 minutos marcan siempre esta última sesión que estamos teniendo en las 24 horas, con ese 2% a la baja, una debilidad que puede, vamos a ver si se produce, que aquí nos está haciendo un suelo. Entonces, vamos a ver por la parte de abajo, atento a los 0,2722, por la parte de arriba, atentos a los 0,2765. Por lo tanto, aquí tenemos los intradías para hoy, el que le guste el intradía. Si trabajamos con una visión un poco más amplia para trabajar durante la sesión de hoy o la sesión del lunes, fijaros que ya en gráfico horario, que allá hay algo de mayor consistencia, nos puede intentar buscar por la parte de abajo una caída hacia los niveles que os marco, que eran los soportes, eran las resistencias anteriores, 0,2690, esos niveles hay que vigilarlos por la parte de abajo y por la parte de arriba como ataque y ir a buscar aún el impulso de resistencia a la baja del canal de impulso de pullback alcista, un ataque hacia esos 0,2822. Vamos a ver cómo evoluciona. En principio totalmente plano en horario, fijaros, ahí lo tenéis, una indefinición donde quiere frenar esas caídas. Aquí os lo enseño, una indefinición donde quiere frenar esas caídas, está consolidando y veremos si se produce al ataque y lo intenta o por lo contrario cede y va a la parte de abajo marcada. Si le damos una visión diario para la semana que viene, el aspecto es mucho más bonito. Fijaros, aquí los ruidos acaban yéndose. Voy a poneros para que veáis el gráfico mucho mejor. Hay un impulso de máximos anteriores superados, máximos superados, ahí están, y luego tenemos un impulso alcista que nos daría lugar a un cálculo del retroceso de caída, ahí lo tenéis, y además otro impulso alcista que puede tomar como iniciativa para la semana próxima, ahí lo tenéis. Por lo tanto, objetivos en diario para la semana que viene, vamos a ver si por la parte de abajo mantiene los niveles de 0,2470 y hablamos ya de diario, y por la parte de arriba, que es donde me inclino que pudiéramos tener un ataque a buscar los máximos anteriores en torno a los 0,29. Vamos a ver, ahí lo tenéis, 0,2930 aproximadamente. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Parece que el impulso de la fortaleza alcista puede seguir, pero no descartemos un pullback a la baja hacia niveles de 0,2474. Seguimos con el paseo. Vamos a ver Cardano, ADA, muy neutral esta semana, pero en positivo, saldo de 1,60 semanal, muy neutral durante el día de hoy, pierde 0,80. Ha intentado ese ataque de doble suelo, doble techo con gráfico horario, no ha llegado, se ha quedado por detrás. Vamos a ver si realmente el retroceso que tiene es para coger impulso o es para tirar a la baja. Su aspecto técnico es bueno, su aspecto técnico es alcista. Aquí tenéis el gráfico, os lo amplío para que lo veáis. Y por lo tanto, esa zona que está haciendo de consolidación, ahí lo tenéis, ¿vale? Esa zona que está haciendo de consolidación con pequeño impulso de retroceso, pues nos puede llevar, y aquí tenéis el proceso de lateralización, ¿vale? Nos puede llevar a buscar una zona de soportes donde se está moviendo,
se está moviendo una zona de soporte, o intentar atacar una zona de resistencia nuevamente. Vemos como cada ataque es inferior, no logra batir un máximo anterior si lo analizamos en horario, pero con profundidad de mercado. Por lo tanto, el próximo ataque supone de que siguiendo este patrón nos quedaría con unos niveles inferiores a los anteriores. Así que si estáis largo, podríamos marcar 0,927 como nivel objetivo. Si ese nivel lo rompe, atento porque la señal de compra la activaría. Y por la parte de abajo hay un nivel bastante claro de retroceso en 0,8615. Atentos porque si rompiera los niveles por la parte de abajo de los máximos, de los mínimos anteriores, los niveles de 0,846, 0,85, ahí nos daría una clara señal de venta. Vamos a ver cómo se comporta, cómo lo hace, y en gráfico diario aquí tenéis con profundidad analizado lo que acabo de comentar. Pasamos a la segunda cripto por capitalización, donde quiero estar este fin de semana muy activo. La semana pasada, el Ethereum, la semana pasada nos dejaba un fin de semana muy alcista hasta que el domingo al final perdía fuelle, y de ahí ha sido toda la semana, pues una semana que ha terminado con un balance de un 0,75 en positivo, y hoy arrastra un 1,17 a la baja. Está consolidando para intradía, fijaros en el movimiento que está haciendo, por lo tanto no tiene ninguna dirección ni ninguna señal. Sí que si ampliamos en horario vemos más claro aún esa distribución, esa lateralización que tiene después de la rotura que consiguió. Voy a ampliaros, a cambiaros de color en este gráfico para que lo veáis mejor. Ahí lo tenéis. Después de la rotura de esos niveles, bueno, ha dado un impulso de compra. Ese impulso de compra ha perdido fuerza. Aquí lo tenéis. Este impulso ha perdido fuerza. Ha ido a apoyar, justo que además sirve totalmente de resistencia, ahora de soporte, ha ido a apoyar incluso en la línea de la subtendencia bajista que hizo, y ahora tenemos que definir el activo, el Ethereum, si vuelve a atacar la zona de los 4.635 para este fin de semana, o se dirige hacia los 4.480. Por lo tanto, niveles que trabajaré durante este fin de semana y donde estaré muy pendiente de ellos. Os lo dejo para que lo veáis. Es un gráfico horario y es un gráfico que en hora ya tiene una consistencia bastante fuerte, ¿no? A partir de ahí tenéis el primero, que si lo rompe sería 4.443. Si no lo rompe estaríamos hablando de 4.470, 4.480. Si le damos una visión en diario, nos deja una perspectiva alcista clarísimo, aquí lo tienen, una fortaleza alcista muy clara. Sin embargo, llevamos una zona desde prácticamente la tercera semana de julio con un proceso de lateralización, consolidando niveles. Mientras que estos niveles no los rompa, el impulso por arriba y por abajo está acotado. Me inclino más por un ataque a la zona de los 4.700, incluso que lo rompa 4.750 para la semana que viene, que hacia la zona de los 4.400. No obstante, no sé lo que va a hacer, lo que haga lo podremos ver a toro pasa, ¿no? Y termino el análisis con el Bitcoin. La primera cripto por capitalización es una figura muy similar, muy similar. Aquí tenemos el gráfico en 5 minutos, el suelo está muy definido, aquí está, lo repito otra vez, lo repito otra vez, por lo tanto puede tener una caída hacia los 115.000, 115.500, 114.800, en ese nivel nos podemos estar moviendo, y la zona de ataque también está muy definida, ¿eh? También está muy definida, que es en la zona de 117.000, 117.600. Incluso puede llegar a tutear
con los 118.000 este fin de semana. Ahí tenemos los niveles para que los podáis ver y comprobar perfectamente. Y a partir de ahí, primero dejaré que tengamos los vencimientos de futuros y opciones y cara a lo que es el cierre del viernes iré analizando, buscando oportunidades de entrada y marcando la estrategia de fin de semana. Como siempre, gracias por vuestra confianza. Si queréis ver mis contenidos formativos a través de mi canal de Telegram, José María Lerma, Finanzas y Bolsa, vigilar el usuario, @alertas divisas, cuidado con la suplantación de identidad con foto que la está habiendo, cuidado con las estafas, recordar que ni gestiono carteras, ni pido dinero, ni prometo rentabilidades. Eso ya os puede dar una pista. Y si os apetece, podéis visitar mi canal de Telegram público y gratuito y en él tendréis diverso contenido formativo e informativo e invitaciones a webinar de análisis del mercado. Mucha precaución, buen fin de semana y muchos éxitos. Chao.